El océano es el último gran misterio de nuestro planeta, un abismo de oscuridad y silencio que oculta secretos más antiguos que la humanidad misma. Creemos que lo conocemos, que hemos cartografiado sus profundidades y catalogado a sus habitantes. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados? ¿Y si en esas fosas abisales, donde la presión aplastaría el acero y la luz del sol es solo un recuerdo lejano, algo hubiera sobrevivido? Algo imposible. Hoy, la historia no es sobre una batalla, es sobre un descubrimiento. La crónica de 4 pescadores de arrastre que en una jornada rutinaria engancharon algo en sus redes que no pertenecía a nuestro tiempo. Algo tan colosal, tan anómalo, que su primer instinto fue la incredulidad. Pero esa incredulidad pronto se transformaría en un terror tan puro y tan absoluto que sus gritos se perderían en la inmensidad del mar, porque estaban a punto de subir a bordo una pesadilla viviente. Si las historias que desafían nuestra comprensión del mundo, que nos recuerdan lo pequeños que somos frente a los misterios ocultos de la naturaleza, encienden su curiosidad, entonces ha llegado al lugar indicado. Considere unirse a nosotros, a Furia Animal, y sumérjase en un océano de relatos que lo dejarán sin aliento. Ahora, ajuste su chaleco salvavidas y aférrese a la barandilla, porque la red está subiendo y el mar no siempre devuelve lo que le pertenece. A cientos de millas de la costa de Alaska, en las aguas heladas y turbulentas del mar de Bering, el Estrella del Norte se abría paso entre las olas grises. Era un barco de pesca de arrastre, una bestia de acero oxidado, curtida por décadas de lucha contra el mar más implacable del mundo. No era un barco de recreo, era una fábrica flotante, un lugar de trabajo duro, peligroso y monótono. A bordo, su tripulación de 4 hombres era tan dura como el propio barco. El capitán, un veterano llamado Gunnar, con un rostro que parecía un mapa de todas las tormentas que había sobrevivido. Su segundo al mando, Lars, un hombre más joven pero con una fuerza de buey y un silencio casi permanente. Y los 2 marineros, Sven y Oleg, jóvenes y resistentes que hacían el trabajo sucio, manejando las redes y procesando la pesca con una eficiencia nacida de la repetición interminable. Su vida era un ciclo de lanzar la red, arrastrarla durante horas por el fondo marino y luego subirla, esperando que estuviera llena de bacalao, abadejo o cualquier otra cosa que pagara las facturas. Era un trabajo agotador y la mayoría de las veces predecible. Conocían los fondos marinos de la zona como la palma de su mano. Sabían dónde estaban las rocas, las fosas y los mejores bancos de peces. Rara vez encontraban sorpresas. Un viejo ancla, los restos de un naufragio olvidado, quizás un calamar gigante de vez en cuando. Pero en general, la rutina era su única compañera en la inmensidad del océano. Aquel día, sin embargo, algo fue diferente. Habían lanzado la red de arrastre de fondo, una boca colosal, con puertas de acero que raspaba el lecho marino a más de 500 metros de profundidad. Durante horas, el barco navegó lentamente, los cables de acero tensos por el peso de la red y su contenido. Pero de repente, el cabrestante hidráulico, el corazón del barco, comenzó a gemir de una manera que Gunnar nunca había oído antes. El motor se esforzó, el casco del barco vibró y la velocidad de la Estrella del Norte se redujo casi a 0. «¡Lars! ¿Qué demonios pasa con el motor?», gritó Gunnar desde el puente de mando, su voz apenas audible por encima del viento aullante. Lars, que estaba supervisando los medidores de tensión de los cables, miró con el ceño fruncido. «No es el motor, capitán, es la red. Está enganchada en algo», Gunnar maldijo en voz baja. Una red enganchada era la peor pesadilla de un pescador de arrastre. Podía significar perder una red que valía decenas de miles de dólares, o en el peor de los casos, dañar el propio barco. Intenta darle un poco de holgura y luego tira de nuevo. Quizás sea solo una formación rocosa que no está en las cartas.
Lars manipuló las palancas, los cables de acero se aflojaron por un instante y luego volvieron a tensarse con una fuerza brutal. El barco se escoró peligrosamente a estribor. «Negativo, capitán, no se mueve, sea lo que sea, es masivo». Durante casi una hora intentaron liberar la red. Cambiaron de rumbo, dieron tirones cortos y potentes, variaron la velocidad. Nada. Era como si hubieran enganchado el fondo del propio planeta. La frustración a bordo era palpable. Sven y Oleg, que habían estado esperando en cubierta para procesar la pesca, ahora miraban los cables tensos con una creciente aprensión. Cada minuto perdido era dinero que se iba por la borda. «¡Maldita sea!», gruñó Gunnar bajando a la cubierta. «No vamos a cortar el cable, no podemos permitirnos perder esa red. Vamos a intentar subirla, lo que sea que tengamos lo subiremos con la red. Prepárense para la máxima potencia». La decisión era arriesgada. Si el objeto era demasiado pesado, podría dañar gravemente el cabrestante o incluso desestabilizar el barco. Pero la alternativa era una pérdida económica que no podían afrontar. Los 4 hombres se prepararon. Lars se puso a los mandos del cabrestante, sus enormes manos listas para modular la potencia. Sven y Oleg se colocaron a ambos lados de la rampa de popa, listos para guiar la red si lograba salir a la superficie. Gunnar supervisaba todo, sus ojos de halcón escrutando cada vibración, cada sonido del metal bajo tensión. «¡Dale!», gritó Gunnar. Lars accionó la palanca. El motor hidráulico rugió como una bestia herida. Los cables de acero, tan gruesos como el brazo de un hombre, comenzaron a enrollarse en los enormes tambores, centímetro a centímetro. El barco entero gemía y protestaba. El agua alrededor de la popa se agitaba violentamente. El progreso era agónicamente lento. Era una lucha de poder titánica entre su máquina de acero y el misterio inerte de las profundidades. Pasaron 20 minutos, 30, 40. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las nubes grises de un naranja enfermizo. Y entonces, por primera vez, sintieron un cambio. El ángulo de los cables comenzó a ser más vertical. «¡Está subiendo!», gritó Oleg, su voz llena de una mezcla de alivio y expectación. «Lo que sea, está subiendo». La tensión en el aire se hizo eléctrica. ¿Qué podría ser? ¿Un submarino hundido de la Guerra Fría? ¿Un meteorito? ¿Una ballena azul que se había enredado y ahogado, cuyo cadáver ahora arrastraban? Todas las posibilidades pasaban por sus mentes. Los primeros metros de la red comenzaron a emerger, llenos de lodo, rocas y la decepcionante captura de unos pocos cientos de kilos de pescado. Pero detrás, la red estaba hinchada de una forma grotesca, deformada por una masa colosal que aún no podían ver. El agua que goteaba de ella no era clara. Era oscura, casi negruzca, y desprendía un olor extraño. Un olor a ozono y a amoníaco, diferente al olor familiar de la sal y el pescado en descomposición. «Sigue subiendo. Con cuidado, Lars», ordenó Gunnar, su voz ahora más baja, más tensa. Y entonces lo vieron. Rompiendo la superficie, envuelta en las gruesas mallas de la red, una forma emergió. No era una roca, no era un trozo de metal, era orgánica. Era de un color pálido, casi translúcido, como el vientre de un pez abisal, pero su tamaño era inconcebible. Era más ancha que la propia rampa del barco. A medida que el cabrestante la arrastraba fuera del agua, su verdadero contorno comenzó a revelarse. No tenía la forma familiar de una ballena o un calamar, era segmentada, como el cuerpo de un insecto o un crustáceo gigantesco. Estaba cubierta por un caparazón quitinoso, pero no era liso. Estaba adornado con extrañas espirales y crestas bioluminiscentes que parpadeaban débilmente con una luz azul y verdosa, incluso bajo la luz del día moribundo. De sus costados colgaban lo que parecían ser docenas de apéndices delgados y articulados.
como las patas de un ciempiés, cada uno terminando en una pequeña garra en forma de hoz. La tripulación se quedó en silencio. El único sonido era el gemido del cabrestante y el goteo del agua negra sobre la cubierta. ¿Qué demonios es eso?, susurró Sven, su rostro pálido. Nadie respondió. Estaban hipnotizados por la visión imposible que estaba siendo izada desde un abismo olvidado por el tiempo. La criatura, o lo que fuera, parecía muerta. Estaba inerte, flácida dentro de la red. Su peso era tan inmenso que el barco se escoró aún más a medida que salía del agua. Debe ser alguna especie de crustáceo prehistórico, un trilobites o algo así, que se conservó en el lodo anóxico, teorizó Gunnar, tratando de encontrar una explicación racional, aunque su voz carecía de convicción. La parte principal de la criatura ya estaba en la rampa, una masa de pesadilla de otro mundo. Y entonces vieron la cabeza. No tenía ojos. En su lugar había una placa lisa de caparazón, pero debajo una compleja estructura de mandíbulas como las de una mantis religiosa, pero del tamaño de un hombre, colgaba inerte. La imagen era tan alienígena, tan fundamentalmente incorrecta, que sus cerebros luchaban por procesarla. La red estaba casi completamente a bordo. Lars, con el sudor perlando su frente, se preparó para detener el cabrestante. Sven y Oleg se acercaron con cautela, con largos ganchos en las manos, listos para asegurar la red y su increíble contenido. La atmósfera era de asombro, de un descubrimiento que los haría famosos. Iban a reescribir los libros de biología. Gunnar se acercó al borde de la masa pálida, su curiosidad científica superando momentáneamente su aprensión. Se inclinó, tratando de ver más de cerca la extraña bioluminiscencia. El olor a ozono era ahora abrumador, y fue en ese preciso instante que el infierno se desató. Cuando el último trozo de la criatura salió del agua y su peso se asentó completamente en la cubierta, la bioluminiscencia azul y verde que parpadeaba débilmente de repente brilló con una intensidad cegadora. Y la criatura, la abominación prehistórica que daban por muerta, se movió. No fue un movimiento lento o espasmódico, fue una contracción violenta, explosiva. El caparazón segmentado se arqueó con una fuerza increíble. Las docenas de apéndices en forma de hoz, antes flácidos, se tensaron y cortaron las gruesas cuerdas de la red como si fueran hilos de seda. La red, que había resistido la presión de las profundidades y el peso de toneladas, se desintegró en un instante. La criatura, ahora libre, se desplegó en la cubierta con un sonido húmedo y repugnante. Era mucho más grande de lo que habían pensado. Su cuerpo, ahora tenso y elevado sobre sus múltiples patas, ocupaba casi toda la cubierta de trabajo, y la cabeza, sin ojos, se levantó. Las mandíbulas del tamaño de un hombre comenzaron a chasquear, emitiendo un sonido agudo y chirriante que perforó sus oídos. Los 4 hombres se quedaron congelados, paralizados por un terror tan absoluto que sus cuerpos se negaron a obedecer. Sus mentes no podían aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Habían arrastrado algo desde las profundidades, algo que no debería existir, algo antiguo, hambriento y ahora despierto. La placa lisa en la parte frontal de la criatura se deslizó hacia un lado, revelando no ojos, sino un único y enorme órgano circular que pulsaba con una luz roja y profunda. Y ese órgano se fijó en el hombre más cercano, en Gunnar. Fue entonces cuando los gritos comenzaron. No fueron gritos de sorpresa o de miedo, fueron los gritos primarios de presas que se dan cuenta de que están en presencia de un depredador para el que no tienen defensa. Gritos de terror puro y absoluto, al darse cuenta de que no habían hecho el descubrimiento de sus vidas. Habían cometido el último error de sus vidas. El terror de las profundidades estaba a bordo y estaba cazando. El grito de Gunnar fue el catalizador que rompió la parálisis de los demás. El terror se convirtió en adrenalina, una oleada eléctrica que gritaba una sola palabra en sus mentes: ¡correr!
Sven y Oleg, que estaban más cerca de la proa, se dieron la vuelta y corrieron sin mirar atrás, tropezando con cajas y cuerdas. Su único instinto era poner la mayor distancia posible entre ellos y la abominación que ahora se erguía en su cubierta. Lars, el gigante silencioso, reaccionó con la misma velocidad, pero su instinto no fue solo huir. Agarró un pesado gancho de acero, un bichero utilizado para manejar grandes trozos de hielo, y se interpuso entre la criatura y el capitán, su rostro una máscara de determinación feroz. La criatura ignoró a los marineros que huían. Su único y pulsante ojo rojo estaba fijado en Gunnar. Se movió con una velocidad antinatural, sus múltiples patas delgadas tamborileando sobre la cubierta de acero con un sonido como de miles de agujas de tejer. No corría en línea recta, se deslizaba de lado, un movimiento de cangrejo horripilante que era a la vez eficiente y profundamente perturbador. Las mandíbulas del tamaño de un hombre chasquearon de nuevo, un sonido de hambre y agresión. «¡Atrás, maldita cosa!», rugió Lars, interponiéndose en su camino y blandiendo el pesado gancho. Por primera vez, la criatura pareció registrar una amenaza. Se detuvo. Su ojo rojo se desvió de Gunnar a Lars. Inclinó su cabeza sin ojos, un gesto de curiosidad depredadora. Lars no esperó. Usando toda su fuerza, arremetió con el gancho, apuntando al órgano rojo pulsante. Pero la velocidad de la criatura era de otro mundo. Se echó hacia atrás, esquivando el golpe por meros centímetros. El gancho de acero golpeó el caparazón pálido con un sonido metálico y agudo, pero rebotó sin dejar ni una marca. Era como golpear una roca de granito. Antes de que Lars pudiera recuperar el equilibrio, uno de los apéndices en forma de hoz de la criatura se disparó, no para cortar, sino para golpear. La garra quitinosa impactó el costado de Lars con la fuerza de un martillo neumático. El golpe levantó al enorme hombre del suelo y lo arrojó contra la barandilla del barco. Lars se derrumbó, el aire escapando de sus pulmones, el gancho cayendo de sus manos y deslizándose por la cubierta. Con la amenaza secundaria neutralizada, la criatura volvió a centrarse en Gunnar. El capitán, aprovechando la breve distracción, había logrado retroceder hasta la base de la escalera que llevaba al puente de mando. Su mente, entrenada en décadas de crisis, finalmente se puso en marcha. «Sven, Oleg, a la cabina de radio. Llamada de socorro, ahora», gritó, su voz llena de una autoridad que desafiaba su propio terror. Luego, comenzó a subir las escaleras de espaldas, sin apartar la vista de la pesadilla que se acercaba. La criatura lo siguió, sus patas encontrando fácilmente agarre en los escalones de metal. Gunnar llegó al puente de mando y cerró de un portazo la pesada puerta de acero, asegurándola con el cerrojo. Respiraba con dificultad, su corazón martilleando contra sus costillas. A través de las gruesas ventanas del puente podía ver a la abominación intentando forzar la puerta, sus delgadas patas rascando y golpeando el metal. Mientras tanto, Sven y Oleg habían llegado a la pequeña cabina de radio. Sven, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el micrófono, comenzó a gritar en el canal de emergencia. «¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! Aquí el Estrella del Norte. Estamos siendo atacados. Repito, atacados. Hay una criatura a bordo. No sé qué es. Es enorme». Su voz se quebró en un sollozo de pánico. La criatura en la cubierta, al oír la voz crepitante que salía de los altavoces exteriores del barco, pareció perder interés en la puerta del puente. Se detuvo. Su ojo rojo giró, localizando la fuente del sonido. Con un movimiento fluido, se deslizó por la cubierta hacia la cabina de radio. Oleg, que estaba mirando por el ojo de buey de la puerta de la cabina, vio a la criatura acercarse. «Sven, viene hacia aquí», gritó. La puerta de la cabina de radio no era de acero reforzado como la del puente. Era de madera maciza, pero no estaba diseñada para resistir un asalto así. Los dos hombres se atrincheraron, apilando contra la puerta todo lo que pudieron encontrar.
cajas de equipos, chalecos salvavidas, cualquier cosa que tuviera peso. El primer impacto hizo que toda la cabina temblara. El sonido de las mandíbulas de la criatura golpeando la madera era como el de un ariete. Astillas volaron hacia el interior. Un segundo impacto y la puerta se agrietó. Sven seguía gritando en la radio. Ahora no un mensaje de socorro, sino una descripción incoherente de la pesadilla que intentaba entrar. En el puente de mando, Gunnar observaba con horror. Sabía que la puerta de la radio no aguantaría. Tenía que hacer algo. Sus ojos recorrieron frenéticamente el panel de control, buscando una solución, un arma, y entonces la vio. La palanca de liberación de la grúa de carga. La grúa, con su enorme red de repuesto colgando, estaba situada directamente encima de la cubierta de trabajo, directamente encima de la criatura. Era una posibilidad remota, casi imposible. Requeriría una sincronización perfecta, pero era la única que tenía. «Lars», gritó por el intercomunicador del barco. «¿Me oyes? Lars, responde». Desde la cubierta, un gemido de dolor fue la única respuesta. Lars se estaba moviendo. Se arrastraba por la cubierta, su cuerpo magullado, pero su espíritu indomable. «Aquí, capitán», jadeó. «Lars, necesito que hagas ruido. El mayor ruido que puedas. Atrae su atención. Aléjala de la cabina de radio y llévala al centro de la cubierta», ordenó Gunnar. Lars entendió. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, apoyándose en la barandilla. Agarró una cadena de ancla suelta y comenzó a golpearla contra la cubierta de acero, creando un estruendo metálico ensordecedor. Tú! ¡Cosa fea! ¡Aquí!», gritó con todas sus fuerzas. La criatura, que estaba a punto de romper la puerta de la radio, se detuvo. El ruido metálico y el desafío en la voz de Lars parecieron irritarla. Lentamente se dio la vuelta, su ojo rojo fijándose en el hombre que la desafiaba. Olvidó la cabina de radio y comenzó a deslizarse hacia Lars, hacia el centro de la cubierta. «Ahora, Sven, Oleg, salgan de ahí y corran al puente», gritó Gunnar por el intercomunicador. La puerta rota de la cabina se abrió de golpe y los dos marineros salieron disparados, corriendo por sus vidas hacia la escalera del puente, mientras la criatura estaba distraída con Lars. Gunnar tenía su oportunidad. La criatura estaba exactamente donde la quería. Con las manos sudorosas, agarró la palanca de liberación de la grúa. Su pulso era un tambor en sus oídos. Esperó el momento preciso, cuando la criatura estaba completamente expuesta en el centro. «Lars, al suelo», gritó. Lars se dejó caer justo cuando Gunnar tiraba de la palanca. Hubo un fuerte chasquido metálico y la enorme red de repuesto, con su pesado marco de acero, cayó desde los cielos. Cayó directamente sobre la criatura. Por un instante, pareció que el plan había funcionado. La abominación quedó atrapada bajo el peso de la red. Pero la criatura no era un animal ordinario. Con otro de sus espasmos violentos, no solo rompió la red, sino que el movimiento fue tan poderoso que una de las cadenas del marco de la red se partió y salió disparada como un látigo de acero. La cadena cortó el aire y se estrelló contra la ventana delantera del puente de mando. El vidrio de seguridad reforzado se hizo añicos, lloviendo fragmentos sobre Gunnar. La barrera protectora entre él y el monstruo había desaparecido, y ahora la criatura estaba realmente enfurecida. Se liberó de los restos de la red, su ojo rojo pulsando con una furia brillante. Ignoró a Lars, que yacía en el suelo. Ignoró a los otros dos marineros que se acurrucaban en el puente. Su único objetivo era el hombre que estaba detrás del cristal roto. El capitán comenzó a trepar. Usando la propia grúa como escalera, sus patas en forma de hoz encontraron fácilmente agarre en el metal. Ascendía hacia el puente de mando roto con una velocidad aterradora. Los cuatro hombres observaban, atrapados, mientras la pesadilla que habían arrastrado desde el fondo del mar subía para reclamar su premio final.
No había más trucos, no había más planes, solo una puerta rota y un monstruo prehistórico a punto de entrar. El terror ya no estaba en la cubierta, estaba a punto de unirse a ellos en su última fortaleza. Desde la radio que Sven había dejado caer en su huida, una voz lejana y estática finalmente respondió a su llamada de Mayday. Estrella del Norte, aquí la Guardia Costera. Repita su última transmisión. No hemos entendido su mensaje. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? Pero ya no había nadie para responder. Solo se oía el sonido del viento, el crujido del metal bajo las garras de la criatura y los jadeos aterrorizados de 4 hombres que se enfrentaban a un final imposible.